Hermanos, en los años de guerra, cuando los aviones de Hitler sobrevolaban la ciudad de Londres y parecía inminente la invasión, un inglés escribió a su amigo una carta, a su amigo norteamericano, y la carta decía esto: como un solo hombre, la nación entera ha entregado todos sus recursos al gobierno. Le hemos otorgado la autoridad para hacernos cumplir toda obligación. Le hemos dado la autoridad para apropiarse de todo lo que es nuestro, bienes, nuestro dinero y todo cuanto nos parezca o pertenezca. Nunca han tenido tan en poco los ricos sus riquezas, y nunca antes hemos estado tan dispuestos a entregar la vida para que triunfe nuestra causa, que es la causa del mundo entero. Y después de esta historia, alguien comenta diciendo: qué bendición sería si los hijos de Dios dijeran: como un solo hombre nos entregamos sin reservas a ti. Toma, oh Señor, nuestros bienes, nuestro dinero y todo nuestro ser, y úsalo según tu propia voluntad, que es la mejor causa. Así como en esta historia ese pueblo se había entregado por completo a su gobierno por una causa que en ese momento era noble, algo similar, hermanos, pasa con la historia que tenemos en esta mañana. Como hemos leído, el pueblo de Dios fue convocado. El pueblo de Israel se había congregado en un lugar para entregarse por completo a Dios y a su causa. Por eso he titulado esta exposición Un llamado a la consagración. Un llamado a la consagración. ¿Y qué es la palabra consagración? La consagración es un aspecto fundamental en la relación con Dios y con los demás. Algunas características de una persona consagrada a Dios son obediencia a Dios, fidelidad en el desempeño de sus roles, pureza personal, separarse del mundo y dedicarse a los propósitos de Dios. Hermanos, cualquier persona que se ha consagrado a algo o a alguien en toda la historia de la humanidad lo ha hecho por una causa. No lo hace al azar o sin saber a qué o a quién se está entregando. Es por eso que Josué, en su último discurso, en este último discurso que nosotros tenemos en este libro histórico, lo primero que va a hacer Josué, o Dios usando a Josué, es darles una causa, un fundamento por la cual esta congregación debía consagrarse a Dios. Y esa causa es el primer punto que nosotros vamos a ver. Es la gracia y la fidelidad de Dios. Primer punto, la gracia y la fidelidad de Dios. Leamos juntos versículo 1 y 2. Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ok, vayamos despacio, pero tratemos de prestar atención. Notemos algunos datos interesantes en esta parte inicial. No sé cuántos de ustedes recuerdan en capítulos anteriores dónde se encontraba el tabernáculo de reuniones. Si no se acuerdan, deben revisar de nuevo, pero el tabernáculo de reuniones fue establecido en Silo. Pero el lugar que eligió Josué para hacer su último discurso fue Siquem, dice ahí la escritura. No nos dice por qué, pero posiblemente eligió este lugar porque fue el lugar donde Abraham, el padre de los israelitas, recibió la promesa de Dios de que su descendencia recibiría la tierra de Canaán.
Esa promesa ustedes la pueden ver después en Génesis capítulo 12, versículo 6 al 7, donde Dios sale al encuentro de Abraham y le da esa promesa. Otro dato interesante es que el autor lleva a su audiencia congregada a recordar su genealogía. Y su genealogía empieza desde Taré, el padre de Abraham y de Nacor. Y nos dice algo muy importante. Dice ahí que tanto el padre como de Abraham y todo lo que era el pueblo servían ¿a quién? A dioses extraños. Y de ese lugar que servían a dioses extraños, dice el versículo 3, y yo, dice el Señor, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. O sea, hermanos, Abraham fue tomado de una familia y de un pueblo idólatra. Como verán, hermanos, esto no son solamente datos históricos. Notemos que esta información hace resaltar la gracia de nuestro Dios. ¿Qué cantamos hace un rato? Sublime gracia, que a un vil pecador salvó. Ok, Abraham estaba en un pueblo idólatra. No había ninguna razón, ningún mérito en Abraham para que Dios, el Padre, lo eligiese, para que Dios lo tomase. Pero leemos ahí, dice, yo tomé a Abraham. Y eso no es otra cosa que una sublime gracia, favor no merecido. Abraham no merecía ser tomado, Abraham no merecía ser llamado, pero Dios lo hizo así. Y notemos otro dato, algo muy particular, es que a diferencia del anterior capítulo que vimos la semana pasada, que también fue convocada por Josué, esta vez dice la Escritura que no es que estaban delante de Josué, aunque Josué los convocó. No pasemos por alto estos datos porque es muy importante, porque esto no se muestra en el capítulo anterior, que también se dio un discurso similar, pero con esto particular. Dice ahí que se presentaron delante de Dios. O sea que Dios mismo le iba a hablar a este pueblo. Por eso también aclara en esta vez, dice que Josué empezó diciendo esto. Así dice Jehová, Dios de Israel. Si ustedes ven el capítulo anterior, él solamente les dijo, yo ya estoy viejo, ya estoy avanzado en años, y él les abrió su corazón. Pero esta vez dice, así dice el Jehová. Esta frase, hermanos, fue usada solamente por Moisés cuando hablaba con Faraón o cuando hablaba al pueblo de Dios. Y esta es la única ocasión que se usa refiriéndose a Josué. Y nosotros sabemos que esta frase, así dice el Señor o así dice Jehová, la usan después más adelante todos los profetas de Dios. Pero entonces Josué está acá hablando de parte de Dios. Y usa estos primeros 13 versículos, hermanos. Dios hablando por medio de Josué, usa estos 13 primeros versículos para hacer un recuento histórico de todo lo que había hecho el Señor en favor del pueblo. No vamos a volver a leer porque ya lo leímos en el relato inicial. Pero quiero que hagamos un resumen así a vuelo de pájaro, de alguna manera explicando algunas cositas, pero van a notar que yo, a toda acción que Dios hace, después ustedes ejercítenlo si quieren, porque cuando estaba haciendo el estudio de esto, en mi Biblia empecé a poner a toda acción de Dios la palabra yo. Toda acción de Dios la puse yo, y este resumen que quiero darles de este recuento histórico que Josué hace va a ir con la palabra yo, aunque en sus Biblias ustedes no vean lo yo, pero si ustedes lo agregan, cabe justamente. Entonces, en este recuento histórico, Dios habla al pueblo de Israel y le dice,
yo tomé a Abraham, yo aumenté su descendencia, yo le di a Isaac. Ok, pero ¿y eso qué tiene que ver? No olviden, hermanos, que Isaac nació de forma milagrosa. Esto que está haciendo Josué en estos 13 versículos, si no leyeron el Antiguo Testamento, si no leyeron el Pentateuco, lo más probable es que se pierdan. Pero lo que está haciendo literalmente es mostrar Génesis, Deuteronomio, Éxodo, Números, exceptando Levítico, pero después el resto está todo ahí. Él les va a mostrar desde el Génesis todo lo que Dios hizo. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Dice, yo le di a Isaac. Isaac no nació de una forma natural, nació de una forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque Sara, su madre, era estéril, no podía tener hijos. Y para el colmo, ya tenía 90 años y Abraham tenía 100 cuando nació Isaac. Eso ustedes lo pueden ver en Génesis 21:5. O sea, para que ustedes vean que esto, lo que Dios hizo desde el principio, lo hizo Él. Y después sigue diciendo, y a Isaac yo le di a Jacob y a Esaú. Otra vez, acá tampoco debemos olvidar que la elección que Dios ha hecho en esa instancia fue antes de que nacieran estos dos hermanos, antes de que hicieran algo que digan yo me merezco la primogenitura. Dios había elegido a Jacob, quien no tenía ningún derecho a la primogenitura por haber nacido después de su hermano, pero Dios lo eligió a él. Después vemos en el relato que Dios dice, yo envié a Moisés y a Aarón y yo herí a Egipto. Yo saqué a vuestros padres de Egipto. Hermanos, recordemos que el relato nos enseña acerca de que Moisés fue enviado por Dios a liberar a los descendientes de Abraham que estaban ¿qué? En Egipto. ¿Viviendo bien? No, vivían como esclavos. Eran esclavos de los egipcios, por eso Dios envió a Moisés a liberarlos. Fue Dios usando a Moisés quien abrió el mar para que los hijos de Israel pasaran en seco. Eso lo vemos también en Éxodo capítulo 14, 21. Y luego usó el mismo mar, Dios, ¿para qué? Para sepultar al ejército de Faraón que los perseguía a los israelitas. Después el relato nos dice que estuvieron por muchos días en el desierto. ¿A qué se está refiriendo esto? A que esos muchos días fueron esos 40 años en el desierto donde la ropa del pueblo no se envejeció, ni siquiera sus calzados. Donde a pesar de la murmuración del pueblo, Dios se mantuvo fiel y los llevó hasta la tierra prometida. Y es por eso que continúa diciendo, yo os introduje en la tierra de los amorreos y yo los entregué en vuestras manos. Y yo los destruí delante de vosotros. Yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente. Acuérdense que le habían pagado para que maldijese al pueblo, pero dice ahí que él más bien bendijo al pueblo repetidamente. Y yo los libré de sus manos. Yo entregué en vuestras manos a los amorreos, al fereceo, a los cananeos, a los heteos, a los jebuseos, heveos y jebuseos. ¿Quién los entregó? Yo, dice el Señor. Entonces no fue tu espada y no fue tu arco. Y el versículo 13 dice, y os di, y a eso le agrego otra vez, y yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis y las cuales moráis. Y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. ¿Quién hizo todo eso? Dios. Como verán, este recuento histórico de todo lo que Dios hizo por su pueblo muestra al Dios lleno de gracia. Lo hizo solamente porque Dios quiso hacerlo. No había nada en el pueblo en ningún momento que lo moviera a buscar algún favor de Dios. Dios lo hizo de pura gracia. Y algo que vemos también en todo este recuento histórico que hace Josué o Dios por medio
de Josué es que se muestra al único Dios que desde la promesa de Abraham hasta la hasta la llegada a la tierra prometida, se muestra al único Dios que cumple sus promesas. En otras palabras, es como si Dios dijera al pueblo: ustedes son una nación y están en la tierra donde fluye leche y miel, no por derecho, ni porque lo merezcan. La historia lo demuestra. Ustedes son mi pueblo y están en este lugar de pura gracia, y porque yo, Jehová, su Dios, soy fiel a mis promesas. Eso es lo que está planteando Dios a este pueblo. Entonces, ¿cómo este recuento histórico pueda a nosotros sernos útil? Siempre les digo que de alguna manera esto se tiene que ver a lo largo de toda la trayectoria bíblica. Y hermanos, y mientras meditaba en esto, le doy gracias a Dios de que este recuento histórico no haya terminado en la tierra prometida, no terminó en la tierra de Canaán, sino que esta parte de la historia está dentro del plan que Dios tenía para bendecir a todas las naciones de la tierra. Y eso nos incluye a nosotros. Imagínense que la historia hubiese terminado en Canaán, ok, hasta acá terminó todo. O sea que nosotros no podríamos tener ninguna posibilidad de ser llamado pueblo de Dios. Y si ustedes ven toda la Biblia, sabemos muy bien que la historia continuó hasta la llegada del Mesías, el Salvador, el verdadero y único reposo de todo creyente. Por eso es que el autor de los Hebreos, en capítulo 4, versículo 8, voy a leer en la Biblia de las Américas, escuchen lo que dice. Él entendía que lo que Josué había hecho no terminaba ahí. Y ellos lo entendían, todo el pueblo lo entendía. Por eso el autor a los Hebreos dice esto. Hebreos capítulo 4, versículo 8, dice: porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. O sea que Dios siguió hablando después de que ellos ya entraron a la tierra prometida. Y la trayectoria histórica completa, que relata desde Abraham hasta Jesús, ¿saben quién lo da en el Nuevo Testamento? Léanlo en sus casas después, por favor, porque es largo. Está todo en un capítulo, el capítulo 7. ¿Y saben quién la da? Esteban. Esteban, en Hechos capítulo 7, él les muestra a partir de Abraham todo lo que Dios hizo en toda la historia de la humanidad hasta la llegada de Cristo, al cual los judíos habían matado. Y ahora, ¿y saben cómo cierra su discurso, cómo cierra su predicación? Viendo a Jesús sentado en su trono, al Cristo resucitado y estando en su gloria plena. Y después también lo pueden ver si quieren en Mateo capítulo 1 del 1 al 17, cuando Mateo cuenta de las genealogías y empieza también desde Abraham hasta Jesús. Y ustedes van a ver que toda esa genealogía fue pensada y planeada por nuestro Dios. Entonces, por medio de esta trayectoria histórica completa que ustedes pueden observar en esos relatos, podemos decir que Dios a lo largo de toda la historia sigue salvando de pura gracia. Salvó y seguirá salvando de pura gracia, y porque Él es fiel a sus promesas. Es por eso que nosotros tenemos en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, Pablo diciéndole a los cristianos que ellos tampoco se salvaron por algo que ellos habían hecho. Dice ahí: porque por gracia, hermanos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si alguno de alguna manera hoy está en Cristo Jesús, no es por algo que ustedes hayan hecho. Pero yo me estuve portando bien.
No, pero yo estoy esforzándome para... No, no, no. Es por lo que Cristo hizo y ustedes son cristianos de pura gracia. Por otro lado, así como en el pasado, hermanos, nosotros debemos tener estas convicciones. Cristo nos salvó de pura gracia, pero este pueblo en el pasado estaba reunido. ¿Y cómo se conecta eso con nosotros? En nuestros días, cada vez que nos reunimos como iglesia, así como en el pasado, dice ahí que estaban delante de Dios, también en nuestros días estamos delante de Dios cada vez que nos reunimos como su pueblo. Porque escrito está, porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor. Estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. Yo estoy ahí. Cuando ustedes se congregan, yo estoy ahí. Pero hermanos, yo no sé cuántos de ustedes vienen a la reunión, vienen a congregarse con esto en mente. Yo no sé cuántos de ustedes se preparan y salen de sus casas diciendo, voy a congregarme y voy a estar delante de Dios. O simplemente vienen, porque si no, me van a decir por qué no me congregué. O simplemente vienen porque, bueno, es costumbre tener que congregarse. No, ustedes tienen que tener en mente que venimos a estar delante de Dios. Hermanos, creer esta verdad que está en la Escritura es tan importante que debería llevar ¿a qué? A cambiar nuestra actitud al momento de congregarnos. Hermanos, esta verdad debería llenar nuestros corazones, el corazón de cada cristiano de gozo, de alegría, de gratitud, de alabanza, pero también de un temor reverente. Hermanos, si estamos delante de Dios, no lo digo yo, lo dice su palabra, el mismo Dios. Entonces, esto es glorioso. Es glorioso, hermanos. Es glorioso saber que Dios nos llama y nos convoca. Ahora, si crees a esta verdad, cada vez que te congregues, debes disponerte a escuchar la palabra de Dios atentamente, porque Dios es el que te habla, aunque lo haga por medio de hombres, así como lo hizo por medio de Josué. Así también lo entendía el apóstol Pablo. Él sabía que aunque él hablaba, no hablaba de su propio medio, sino hablaba de parte de Dios, como dice en 2 a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. Escuchen qué entendía Pablo acerca de hablar la palabra de Dios. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Él sabía que toda palabra que saliera de su boca debía ser de parte de Dios, y él sabía que no podía falsificar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque siempre estaba delante de Dios. Hermanos, esto quiere decir que si ustedes escudriñan lo que escuchan, y lo que escuchan está de acuerdo a la Escritura, entonces no deben pasar de largo como si fuera palabra de hombre, sino deben atesorarlo como palabra de Dios y luego responder a lo que Dios te habló. Y volviendo otra vez al relato, este recuento histórico de la gracia y fidelidad de Dios y de todas las bendiciones que recibió este pueblo, sin merecerlo, acuérdense, sin merecerlo, Dios lo pone como un fundamento, y que ese fundamento debía ser suficiente para que los descendientes de Abraham respondan con gratitud y profundo respeto hacia Dios. Él les habló de lo que Dios hizo. Eso debía moverlos a una respuesta. Por eso el segundo punto de esta exposición es: la gracia y la fidelidad de Dios exige una respuesta. Y lo que tenemos a continuación es lo que se conoce como causa y efecto. Si quieren, googleenlo. Causa y efecto. La causa ya nos los ha presentado Dios mismo. Yo hice todo esto. Eso debería tener un efecto.
Veamos entonces qué dice Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, en otras palabras, por lo tanto, por todo esto que dijo Dios, dice Josué ahora, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Servid a Jehová. Hermanos, el pueblo estaba delante de Dios y estaba escuchando a Dios. Y ese mismo Dios quien les contó toda la historia ahora les exige una respuesta. Y los exhorta a una consagración completa. Él dice, teman y sirvan a Dios con integridad y verdad. Y cuando habla acerca de ese temor, se está refiriendo a un respeto reverente, a una adoración, a una obediencia plena a Dios. Es por eso que debemos notar que Josué no hace una sugerencia. Bueno, ¿escucharon todo lo que Dios hizo? Bueno, fíjense a ver si pueden, a ver, en algún momento hacer esto. No da una sugerencia, ni siquiera un ruego, sino les da el mandamiento de temed a Jehová, a Yahweh. Temed a Jehová. Por todo lo que él hizo en la historia, los hijos de Israel debían ver a Dios como el omnipotente y bondadoso Dios y servirle de acuerdo a eso, lo que era Dios, digamos, ¿no? Como Él es digno, Él es el omnipotente, Él es bondadoso, entonces el corazón de este pueblo debía rendirse a Él. Y esa palabra servir, yo ya les he dicho muchas veces que cuando lean la Biblia y empiecen a encontrar repeticiones, ¿qué quiere decir que encuentran repeticiones? Que el autor humano y el autor divino, quien inspira al autor humano, está haciendo un énfasis. Está queriendo llamar nuestra atención. Y hermanos, el servir, que es la palabra hebrea avad, se repite 14 veces entre los versículos 14 y 20, al 28. Y evidentemente está llamando la atención del pueblo porque servir no era un asunto solamente de palabras, sino de hechos que demuestren ese servicio. No era cuestión de palabras. Por eso él no solamente dice servir, sino también les dice cómo, con integridad. Y esa palabra integridad en el original puede significar esto: intacto o no cortada en pedazos. Eso dice en el original, no cortada. O sea, sirvan al Señor, pero no en pedazos. Por eso, también esto se puede traducir en otras traducciones con sirvan al Señor de una forma entera, de una forma total, de una forma completa y con sinceridad. Eso es integridad. Evidentemente Josué se está refiriendo a algo más que una simple actitud externa. Aquí el vocablo indica una totalidad en una relación con Dios. Si van a servir a Dios, relaciónense con Él, pero no por partes, sino completamente. En verdad, ¿qué está diciendo cuando habla acerca de servir al Señor en integridad y en verdad? Esa palabra hebrea es emed, que quiere decir sin contradicciones, sino con fidelidad o rectamente. O sea, en verdad es que lo hagas con fidelidad. En resumen, Josué llama al pueblo a este pueblo que había experimentado la gracia y la fidelidad de Dios a responder a una consagración completa, o sea, de mente, cuerpo y alma. Entregarse enteramente a Dios, pero por obligación, no, por todo lo que Dios había hecho en favor de ellos.
y miren cómo les hace una encrucijada. Miren cómo los lleva contra la pared para que tengan que decidir. Versículo 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, es importante notar que el relato no empezó con el mandato, sino con lo que Dios hizo. Ahora Dios espera una respuesta voluntaria, porque solamente un servicio voluntario es aceptable a Dios. Por eso Josué no abre un abanico de posibilidades, les da solamente dos opciones y esas dos opciones eran claras. Escogeos hoy. Escojan hoy a quién van a servir. ¿Escucharon bien, no? ¿Cuándo? Hoy. No mañana, no la semana que viene, hoy. ¿Pero por qué hoy? Porque hoy habló Dios, el Señor, a su pueblo. Porque hoy Dios dijo todo lo que Él hizo. Entonces el pueblo debía decidir hoy voluntariamente si va a servir a Jehová o va a servir a otros dioses. No hay otras opciones. Hoy deben elegir que a quién servir, dice el Señor. Y veamos que aunque Josué era quien hablaba al pueblo, es sorprendente cómo él toma la iniciativa y cómo delante de todos él afirma que él y su casa iban a servir a Jehová. Hermanos, evidentemente Josué valoraba la gracia y la fidelidad de Dios. Y aunque en esa instancia no sabía qué iba a responder el pueblo, él afirma su propósito. Él iba a servir al Señor, aunque el resto no lo haga. Pero notemos algo en el versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Gloria al Señor por esto. Porque el pueblo se puso en la misma vereda que el líder que había sido de gran bendición para ellos. Él estaba en medio de todos. Él, de alguna manera, piénsenlo, imagínense de esta manera. Él se cruza de este lado y dice, yo voy a servir al Señor. Yo y mi casa voy a servir al Señor. Y ahora todo el pueblo dice, nosotros también lo vamos a hacer. Se ponen en el mismo lado, se ponen en la misma vereda. Pero por sobre todo, esta decisión del pueblo es porque le creyeron a Dios. Porque ellos eran testigos, ellos habían visto todo lo que Dios había hecho por ellos. Por eso en el versículo 18, la última parte dice, nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Hermanos, Josué los llama a consagrarse de todo corazón. No a él, no a Josué, sino a Dios. Y que lo hagan voluntariamente y con los ojos bien abiertos, no a ciegas, para que puedan seguirle y servirle fielmente. Y ellos respondieron. Pero como Josué conocía la historia también de este pueblo y conocía la debilidad de sus compatriotas, él aún los desafía para que puedan ratificar esa decisión. Veamos versículos 19 al 22, dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es santo, es un Dios santo y celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá, después de que le ha hecho el bien. El pueblo entonces otra vez dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos. En otras palabras, ustedes son responsables de lo que ustedes están diciendo con sus bocas.
Ustedes son testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido, ¿cuándo? Hoy a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Ok, nos hacemos responsables de lo que hemos dicho, porque hoy entendemos que Dios es nuestro Señor y a Él hemos elegido servir. Un hermano dice, comenta algo, dice, las decisiones que cambian el rumbo de la vida tienen que ser tomadas en serio. No se puede ir por la vida con nuestros valores solamente a medias, especialmente cuando hablamos de la relación con Dios. Es a todo o nada. O tomamos o lo dejamos. Fin de la cita. Y después de haber escuchado Josué las palabras del pueblo, los exhorta a sacar de sus vidas lo que sería un estorbo o un obstáculo para su servicio fiel. Porque si realmente entendían que Dios es santo y celoso, no podían servirle con un corazón dividido. No podían hacer eso, no podían servir a medias. Por eso el versículo 23 dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestros corazones a Jehová, Dios de Israel. Lo que habían dicho con sus bocas ahora tenían que afirmarlo con su corazón. Y así lo hicieron, hermanos. Así lo hicieron. Versículo 24 dice, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y para sellar esa decisión, Josué hizo un pacto con ellos y levantó una gran piedra como recordatorio de ese gran día donde este pueblo se consagró de una forma completa a Dios. Y algo que si lo notaron, es que como la prédica anterior dije que este pueblo no lo estaba exhortando porque estaban en contra de Dios, porque se estaban rebelando contra Dios. Ellos estaban obedeciendo al Señor. Ellos venían bien, ellos realmente estaban sirviendo al Señor. Y fíjense cómo Dios usa este nuevo relato para decirles, vienen bien, pero tienen que seguir haciéndolo. Tienen que seguir sirviendo al Señor con fidelidad. Hermanos, este llamado a entregarse por completo a Dios, por lo que Él hizo, no está solamente en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué no? Porque la gracia y la fidelidad de Dios también se ven y están en el Nuevo Testamento y se muestran todo en plenitud en la persona de Cristo. Y por eso ahora, de forma resumida, quiero recordarles lo que Cristo hizo por ustedes y por mí. Porque así como Dios empezó con Él, con su obra, nosotros debemos empezar con la obra que Cristo hizo. Hermano, hermana, Cristo por medio de su muerte y resurrección, ¿saben lo que hizo? Te tomó. Te tomó y te buscó cuando estabas lejos y eras un idólatra. Él, hermanos, Él te hizo, Él te dio la vida y te llamó cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Él te liberó de la esclavitud del pecado. Él y solo Él te dio una salvación y vida eterna. Y Él te guía, Él cuida tu vida en este mundo hasta que entres a la ciudad celestial. Él, no vos, Él hace todo. Y lo más glorioso de todas estas bendiciones que nosotros disfrutamos por medio de Cristo es que ninguna de esas bendiciones las recibiste porque la merecías. No merecías nada. Vos estabas complacido con tus delitos y pecados. Vos estabas satisfecho en tu mundo de engaño, en tu mundo de mentira, en tus vanos razonamientos. No merecías ser rescatado. Pero Dios lo hizo. Eso se llama gracia. Eso es gracia, hermanos. Y lo hizo porque Dios es fiel a su promesa. Él dijo, en tu descendencia, Abraham le dijo, serán benditas todas las naciones de la tierra, y Él lo cumplió en nosotros.
por medio de Cristo. Entonces, si realmente valoras la obra de Dios en tu vida, si vos recordás de dónde Dios te sacó, quién eras antes de conocer a Cristo, te pregunto, hermano y hermana, ¿cómo vas a responder a la gracia y a la fidelidad de Dios? ¿Cómo vas a responder a todo lo que Dios hizo en tu favor? Dios quiera que respondas como Pablo pide a los romanos en el capítulo 12, versículo 1. Escuchen cómo Pablo tenía esta misma idea que transmitía Josué. Pablo en Romanos usa los 11 primeros capítulos para decirles quiénes eran sin Dios y qué es lo que Dios hizo por toda la humanidad, tanto para judíos como para gentiles. Y después de haberle dicho todo lo que Dios consiguió en Cristo, escuchen cómo Pablo demanda ahora de los cristianos una respuesta. Así pues, como Josué, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Por todo lo que Dios hizo por ustedes, que ahora, hoy, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, sin duda, todo aquel que ha experimentado las misericordias y las bendiciones de Dios es movido a una entrega completa a Dios. Esto quiere decir que como cristianos, ustedes y yo somos llamados a temer a Dios, a servir a Dios con gratitud, con integridad y en verdad. Entonces, hermano, hermana, siendo fiel al texto, decide hoy. Debes determinar hoy a quién vas a servir. Hoy, no mañana. Hoy, ahora, en este lugar, porque Dios nos está hablando hoy, ahora, en este lugar. No te vayas a tu casa pensando, bueno, pastor, yo voy a orar para ver si es la voluntad de Dios que le sirva y me entregue a Él por completo. Eso no hizo el pueblo. Si entiendes lo que Cristo hizo por vos, aunque, como estoy diciendo, esto no estoy hablando de salvación, Cristo ya te salvó, pero si entiendes lo que Cristo hizo por vos, hoy debes consagrarte a Él, hoy debes entregarte por completo a Él, no por obligación, como dije antes, sino por amor y por lo que Cristo hizo por vos. Porque escrito está, al que mucho se le perdona, ¿qué dice? Entonces, si tus pecados eran muchos y fueron perdonados, tu amor debe ser excesivamente para con Dios. Y si decides por el Señor, en este inicio del 2024, 25, este año podría ser un recordatorio de tu consagración completa a Dios, no a medias, no en pedazos. Hermano, hermana, te animo a que sirvas a Dios con gratitud y con sinceridad, no con un corazón dividido. Porque así como el pueblo de Israel podía dividir su corazón tras otros dioses en servir a otros pensamientos, así también el Señor exige un amor sincero, pleno y completo hacia Él. Por eso en Mateo 10, capítulo 10, versículo 37 al 39, Jesús dice esto a sus seguidores: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Hermanos, hoy los llama el Señor a entregarse a Él. Hoy
Hoy ustedes deben saber, hermanos, que servir al Señor no es de palabras y no es solamente cuando nosotros nos congregamos. Servir al Señor es escuchar y responder a su voz, es tener comunión con Él. Servir al Señor es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Servir al Señor es amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Servir al Señor no es solo en las reuniones, sino todos los días, en todos los lugares donde nos movemos. Servir al Señor es hacer su voluntad por amor a nuestro Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que vos servís al Señor incluso en tu casa. Servís al Señor con tu cónyuge, servís al Señor con tus hijos. Los hijos sirven al Señor cuando obedecen a sus padres. Servimos al Señor en todo lugar donde nos movemos. Por ello deben desechar, hermanos, todo ídolo, todos esos dioses que uno puede tener o que antes servían. Y cada uno de ustedes sabe muy bien qué puede estar estorbando su servicio sincero a Dios. Que el Espíritu Santo, que es celoso y santo, pueda escudriñar sus corazones y ustedes puedan desechar todo aquello, ya sea filosofía, puede ser persona, como leímos ahí en Mateo, puede ser alguna persona, puede ser alguna filosofía. Pero déjenme darles un ejemplo. No quiero generalizar, pero creo que la mayoría somos tentados a servir a un Dios o ídolo, como quieran llamarle, llamado Narciso. ¿Saben quién es Narciso? ¿Quién es Narciso? Hermano, hermana, cuando hablo de Narciso, me refiero a Narciso, estoy diciendo que el ídolo o el Dios al que eres tentado todos los días a adorar y a servir, eres vos mismo. Estudien del narcisismo. Hermano, hermana, el ídolo puede ser vos mismo. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Hermano, hermana, puede ser que te importe mucho, mucho tu imagen, mucho cómo te ven los demás, cómo opinen los demás de vos. Y eso te va a perjudicar en un servicio sincero delante de Dios. Cuando ustedes incluso se congregan, hermanos, nosotros sabemos que venimos a adorar a Dios. ¿Y cómo adoramos a Dios cuando nos congregamos? Al cantar alabanzas, al escuchar la palabra de Dios, al orar. Y hermanos, en el momento de ustedes orar, cantar o escuchar la predicación, sean sinceros con ustedes mismos. ¿Cuántas veces Dios, por medio de su Espíritu Santo, los llevó a sentir la necesidad de arrodillarse en el lugar donde están cantando, al lugar donde están escuchando la palabra del Señor? ¿Pero por qué no lo hacen? Pero el de al lado, ¿qué voy a molestar al de al lado? Porque piensan en el otro. ¿Cuántos de ustedes cuando cantan y escuchan la palabra del Señor son convencidos por su pecado, de su pecado, y se compungen de tal manera que como en Esdras y en Nehemías, que cuando escucharon la palabra del Señor todos lloraban? Y vos te estás privando de llorar. ¿Por qué? ¿Qué va a decir el de al lado? ¿Cuántos de ustedes cuando escuchan la palabra del Señor son movidos por el Señor a decir amén a su palabra, pero no lo dicen? ¿Por qué? Porque el de al lado, eso te perjudica. El narcisismo, el estar pensando en vos, el ser vos mismo tu propio ídolo, te perjudica a servir a Dios sinceramente. Otro ejemplo, ¿cuántos de ustedes, hermanos, son convencidos por el Señor, por ejemplo, que tienen que ir y exhortar a un hermano o a una hermana? ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque no, ¿cómo me va a ver? ¿Qué me va a decir? No, mejor no voy.
¿Se dan cuenta? Tu servicio a Dios no lo haces por temor a vos mismo, por temor a hombre, para cuidar tu imagen, para no pensar que mi hermano me va a ver mal. Tu servicio a Dios tiene que ser sincero y completo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, todos los días tienen oportunidad de servir a Dios predicando el evangelio a otras personas? El narcisismo, tener a ídolos como nosotros mismos, nos impide abrir nuestras bocas. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al rechazo, a que me vean como loco, a que me vean como un ridículo, como me vean un fanático. Entonces mejor no digo nada. No sirvo a Dios sinceramente porque estoy pensando en mí. Eso es narcisismo. Y por eso dije, no quiero generalizar, pero yo creo que muchos de nosotros luchamos con eso. Y es que hoy el Señor los está llamando, saquen de ustedes esos ídolos, saquen de ustedes esos dioses, saquen de ustedes a esto porque no los va a dejar servir bien al Señor. Por eso, hermanos, les digo, escojan hoy, escojan hoy. Por mi parte, así como Josué, Dios sabe, Dios es testigo, que cuando el Señor me rescató, yo le dije en oración al Señor, Señor, no quiero ser un cristiano que caliente la silla solamente cuando nos congregamos. El Señor sabe que yo le dije eso. Y hoy, hermanos, delante de todos ustedes quiero ratificar, quiero reafirmar ese compromiso delante del Señor. No quiero ser un cristiano mediocre. No quiero ser un cristiano que simplemente vive de reunión en reunión. Quiero ser un cristiano que sirve a Dios, que habla de Dios, aunque el resto no lo haga. Pero no quiero decir con esto que me olvido de ustedes. Porque mientras leía esto, mientras meditaba en esto, oraba por mi esposa, por mis hijos, para que ellos puedan decir también, nosotros también queremos servir al Señor. Y he orado y oro por ustedes, hermanos, para que puedan decir hoy, como el Señor movió el corazón de este pueblo a decir estas palabras, y hoy ustedes puedan decir en su corazón y con sus bocas al Señor, nosotros también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a valorar lo que Él hizo. Él va a ver el fruto de su aflicción. El fruto de su aflicción son ustedes, hermanos. Entréguense a Él. Sírvanle a Él. Que no les importe lo que los demás digan. Sírvanle a Él de todo corazón, aunque el resto no lo haga. Porque si deciden hoy servir al Señor, puede que sus días terminen como terminó los días de Josué. Y eso me lleva a mi tercer punto, que la fidelidad de Dios no tiene fecha de vencimiento. Dice el versículo 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Llegando al final de este libro, hermanos, termina este relato con la muerte de Josué. Su vida había terminado, pero fue larga, 110 años, y evidentemente ya no tenía nada más que hacer. Todo lo que Dios le había encargado lo hizo, y lo hizo de una forma completa. Por eso, hermanos, fíjense ese detalle, que no lo nombra solamente a Josué, hijo de Num. Él es recordado hasta nuestros días como el siervo de Jehová, como el siervo de Jehová. Y luego menciona a José y a Eleazar, que también sirvieron en su tiempo al Señor de una forma fiel y siguiendo la voluntad de Dios. Y Dios le fue fiel también al dejarlos en la tierra prometida. Incluso los huesos de José fueron enterrados en esa tierra que él mismo confiaba de que iba a pasar. Estos tres hombres que relatan en el final fueron hombres de fe, siervos de Dios. Y como hombres de fe no se conformaban solamente con estar en la tierra prometida, porque Hebreos capítulo 11, versículo 16 nos dice que ellos, los hombres de fe, todos los hombres de fe,
anhelaban una ciudadanía mejor, pero dice en Hebreos 11:16, pero anhelaban, hablando de los hombres de fe, una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Se dan cuenta? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Pueblo, no se avergüencen de llamar a Dios su Dios. Porque, hermanos, estos hombres de fe tenían la misma fe y la misma esperanza que tenemos nosotros. Y como hemos visto a lo largo de toda esta serie, hermanos, debemos confiar en nuestro Dios porque Él cumple sus promesas. Iglesia, Jesús no miente. Y si Él prometió salvarnos, lo va a hacer, aunque estemos muertos. Aunque estés muerto y no hayas podido ver la venida del Señor, Él dijo que aunque estés muerto, vas a estar con Él. En Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 dice, Jesús hablando a sus seguidores y le dijo Jesús, hablando a esta mujer que estaba triste por la muerte de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto, iglesia? Cristo no miente. Debes creer esto hoy. Y amigo, amiga, en esta mañana también te animo a que creas en esto hoy, que puedas creer en Cristo hoy. Porque vos sabes muy bien, amigo, amiga, niño, joven o grande, vos sabes muy bien que no mereces ser perdonado, no mereces el perdón de Dios porque has pecado contra Dios. Lo único que merece el que no está en Cristo es el infierno. Pero ¿sabes qué? Este Dios que es fiel, este Dios que es rico en misericordia, hoy te está llamando para que te arrepientas y creas en Él. Si crees en Cristo, aunque estés muerto, vivirás. Si crees en Cristo hoy tendrás vida eterna. Como Jesús le dijo al hombre que estaba junto a Él en la cruz. Hoy, no mañana, no pasado, no en un mes, no en un año, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Hoy, hermano, amigo, amiga, hoy, niño, joven, si hoy entregas tu vida al Señor, si hoy te arrepientes de tus pecados, hoy es día de salvación, no mañana, porque hoy el Señor te está hablando. Hermano, hermana, de lo que decidas hoy, como dije antes, puede repercutir cómo termines en el mañana. Dios quiera que termines tus días como siervo o como sierva del Señor. Porque si decides hoy servir al Señor, debes confiar en que Él va a cuidar y te va a preservar hasta el día de su venida. Hermanos, ¿cuál fue el propósito de Dios de sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Cómo? Les pregunto ahora, ¿cuál fue el propósito de Jesús venir desde el cielo, encarnarse, vivir una vida plena de obediencia a Dios, morir en una cruz, resucitar y ascender a los cielos y salvarte? ¿Cuál fue el propósito de Cristo al momento de salvarte? Entonces, sirvan al Señor con toda sinceridad. Hermanos, yo no sé cuáles fueron tus planes o qué planificaste para este 2025. Pero te pregunto, ¿en ese plan estaba servir al Señor? ¿Estaba consagrarte al Señor? ¿En ese planificar este 2025 estaba Dios ahí? Y si no estaba, hoy pónganlo en su agenda y no lo pongan a lo último para ver si en diciembre que de este año me voy a consagrar al Señor. No, Hoy salgan de este lugar y cambien sus planes. Hoy salgan de este lugar y conságrense a Dios. Hoy en este lugar sírvanle al Señor de todo corazón.
Iglesia Cristiana de la Gracia en Puerto Madryn, termino este libro y termino con esta serie con las palabras del salmista. En el Salmo 95:6 en adelante dice: pueblo, Iglesia Cristiana de la Gracia, venid, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y escuchen lo que dice, hermanos. Si oyeres si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, hoy es el día. Hoy decidan por el Señor y no se avergüencen del Señor, porque Él no se avergüenza de los que son suyos.